bendiga, hermanos. Señor, en esta noche, el Señor, saludo al pastor Esmí, saludo a la hermana Mariluz, y saludo a cada hermano de la congregación. Saludamos a los que nos ven y nos oyen a través de este medio. Es una bendición que usted sea parte también del culto en esta noche. Gloria al Señor. Saludos. De pronto algunos hermanos sí no me distinguen. Mi nombre es Leonel y ahora soy pastor en Huasca, Cundinamarca. Entonces, una bendición, hermanos. Como decía el hermano, poderle servir al Señor. Siempre donde el Señor, hermano, nos ha llamado, allá hemos estado. En alguna ocasión de un traslado, algún pastor se acercó y me dijo, hermano, no se deje mover tanto. Y yo le dije, no, si es Dios el que me mueve, vamos para adelante. En uno de los traslados, el hermano Esmí dijo, en una posesión, dijo, pues hermanos, como el hermano Leonel ha dicho, que con él podemos contar, entonces lo necesitamos y nos lo llevamos. Cuando terminó el culto se acercó una hermana y dijo, ¿para qué puso a abrir la boca? Gloria al Señor. Entonces, hermanos, siempre hemos estado motivados a servirle al Señor y tenemos un Dios que no se le escapa nada, que todo lo ve. Y me habían enviado para un pueblito, hermano, que para algunos sería como el rincón de Cundinamarca. De hecho lo es, porque es el último pueblo de ese lado, y de ahí para allá ya no hay más pueblos, del Sumapaz. Es un rincón, eso es siempre retiradito. Y de allá nos sacó el Señor para el propósito en que se está ahorita. Entonces eso le da a entender a uno que servirle al Señor es una bendición. Por escondido que usted esté, allá lo ve el Señor. Gloria al Señor. Así que vamos a meditar, hermanos, a aprovechar y vamos a meditar en la palabra del Señor. Vamos allí a Salmos capítulo 25. Salmo capítulo 25. Leemos la palabra de Dios. Juntos podemos leer este versículo. Salmo 25:3. Dice la palabra del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido, serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Amén. Amado Dios, Dios eterno, Señor, gracias. Una vez más tú me das el privilegio de poder enseñar tu palabra, Señor, y yo te pido que tú permitas que esta palabra entre en el corazón de mi hermano, de mi hermana. Tú conoces la necesidad que hay. Tú conoces el proceso de cada uno, Señor de la gloria. Yo solamente, oh Dios maravilloso, quiero ser tu mensajero, Señor. Que todo lo que se quiera levantar para oponerse, para traer incredulidad, sea reprendido en el nombre de Jesús de Nazaret, y pueda haber paz en el corazón para recibir tu palabra. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Pueden, hermanos, sentarse. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Alabanzas al Señor. Gloria a Dios. El proceso de esperar. El proceso de esperar. Gloria al Señor. Cuando nosotros, hermanos, al entrar al camino del Señor, pues entramos con expectativas, ¿cierto? Uno escucha la palabra que habla de esas bendiciones, que habla de esas cosas grandes, algunos propósitos, algunos, al entrar a los caminos de Dios, Dios nos recibe con promesas. A mí Dios, recién convertido, me recibió con una promesa de que Él me iba a llevar a predicar su palabra a muchas partes, y que Él iba a estar conmigo, que iba a tener dificultades, que iba a ser despreciado, menospreciado, pero que no me preocupara, que Él me iba a llevar a muchos sitios. Y eso alimenta la mente de uno. Uno comienza a meditar en esas cosas, a esperar que esas cosas sucedan, ojalá pronto. A veces uno ignora que el esperar, al uno esperar en el Señor, tiene que entrar en un sistema.
que va ligado a muchos procesos. El esperar va ligado a muchos procesos. Si fuera sencillamente usted sentarse a esperar ciertas fechas, ciertos momentos, pero cuando habla de esperar está hablando de que va a haber un proceso en la espera. Esperar no fuera tan difícil si uno no tuviera que atravesar circunstancias donde en esa espera hay circunstancias que tratan de hacerle entender a uno que nada de lo que se le prometió se va a cumplir. En el momento de que a uno le prometen algo y cuando usted comienza a esperar, usted va como mirando que en vez de acercarse hacia lo que le dijeron, como parece que se fuera como alejando. Y entonces eso va produciendo en uno una ansiedad, un deseo de que las cosas se cumplan. Y a veces nosotros ignoramos que esperar es de entrar en un sistema de procesos, de cosas, como le decía, muchas veces no van a ser fáciles por la ansiedad que se produce en nosotros. Todos los seres humanos de alguna manera somos ansiosos y queremos que las cosas se den, ojalá pronto, y que el esperar, les decía, va ligado a procesos de nuestra vida, a procesos naturales. Si a nosotros se nos promete algo y hay una palabra que nos está alimentando, una profecía o una palabra que recibimos nosotros de la escritura, porque hay palabra que lo alimenta a uno. Hay algunos versículos, hermano, que uno leyó y uno los creyó. Uno no, quizás no cree en todo lo que uno ha escuchado de la palabra, pero algunas partes de la Biblia han quedado marcadas, nos han marcado nuestra vida y nos han hecho de alguna manera esperar, nos han motivado a crecer en la palabra del Señor. Y los procesos naturales, digamos, en nuestra vida, si a uno se le hace una promesa de que algo va a pasar y el proceso natural de nuestra vida, que es envejecer, comenzamos a ver que el paso del tiempo comenzamos, hermano, aún a nacernos canas, a otros que ya casi no nos sale canas porque dónde, y comenzamos a tener ese proceso. Entonces uno comienza a decir, ¿cuándo será? ¿O será que esa palabra no fue de Dios? ¿O será que esa profecía no fue de Dios? ¿O será que eso en que yo creí como que pronto no? Porque los procesos naturales también nos pueden hacer creer que quizás no se vaya a cumplir esa palabra o no fue Dios quien lo dijo. Gloria al Señor. Bendito es nuestro Dios. El hombre, para el ser humano, el proceso de esperar siempre ha sido difícil. O no sé para usted. Porque el proceso de esperar nos lleva a nosotros a un sometimiento. Cuando nosotros queremos esperar en el Señor, eso nos lleva a nosotros a someternos a ese proceso. Porque les decía, nosotros, hermanos, de alguna manera todo lo queremos rápido, rápido. Si uno, hermanos, se va a casar, uno quiere casarse rápido. Si uno quiere servir, uno quiere servir ya. Ojalá ya me pongan en el altar, ya me pongan en el instrumento. Por eso la mayoría de las personas que inician a querer tocar un instrumento se frustran. Porque todo el que comienza en el piano la primera vez quiere comenzar a hacer un Richard Clayderman o uno de esos duros del teclado. Y cuando ve que eso suena más un cucarrón entre un tarro, dice, esto no es lo mío, esto no es lo mío. No es que no sea lo suyo, es que hay un proceso. Y para usted aprender tiene que esperar, y para usted esperar tiene que entrar en el proceso del sometimiento a la práctica. Si es un equipo, ya le digo, y usted quiere, usted tiene que entrar en ese proceso. No es que usted entró y ya. Como cuando el niño, usted ve que el niño, para aprender a escribir, antes le ponen a hacer un poco de rayas, y yo primero decía, pero ¿para qué esas rayas y ahí no dice nada? Se ha visto que él puras rayas, boom, trum. Y como yo hice esas rayas, yo no las hice porque yo poco practiqué eso. Pues si usted viera mi letra, alguien pensó que era otro idioma, eso lo entiendo yo, porque no me dejé guiar en esa parte.
Porque en todas las cosas nosotros queremos llegar ya. Si vamos a manejar un carro, queremos arrancar de una vez y que eso vaya para adelante, y lo único que vemos es el que está afuera mirando el carro del que está prendiendo, lo que ve es puros jalones y regaños del instructor al que está aprendiendo. Son procesos. Todo lo que usted quiere emprender en la vida es un proceso. Si usted quiere salir a la obra del Señor, es un proceso. Yo fui donde mi pastor en aquellas ocasiones, por hace muchos años, más de 20 años, y le dije a mi pastor: pastor, yo quiero servir en la obra del Señor. Me dijo: amén, hermano, qué bueno, me alegra, siga trabajando en las actividades, siga ya motivado, ya llegará su tiempo, hijo. Y yo salí desinflado de esa oficina. Yo pensé, dijo aquel hombre, Naamán, yo pensé que salía del siervo y eso, mejor dicho, descendía fuego del cielo. Yo pensé que el pastor iba a saltar y iba a decir: aleluya, lo estaba esperando, Dios me mostró que venía para acá. No, eso me dijo: siga ya trabajando, con paciencia, alabanzas. Pero dentro de mi corazón había un fuego, había un deseo de servirle al Señor. Y más de una vez me estrellaba, porque yo pensé que eso era yo hablar, y eso de una vez: hijo, allá le tenemos un campo blanco con 50. El proceso de esperar. Y les decía: usted ve que para casarse, alguien se quiere casar y quiere ya. Por eso, si hay algún joven en la congregación que se quiere casar, viene una joven nueva y una vez dice: ¿será esa, señor? Porque las que están en la congregación ya no le ponen ni cuidado, porque lo conocen, es un acelerado. No entran en el proceso. Pueden haber personas allá problemados porque no tocan un instrumento, porque no tal cosa. Dentro en el proceso de Dios. Que si usted entra en el proceso de Dios, cualquiera de los que está ahí, Dios lo puede sacar a la obra y algo puede pasar y hay que ver el cupo suyo, si usted esperó el proceso del Señor. Alabanzas al Señor. Si usted analiza todas las cosas naturales, todo tiene una gestación, todo tiene un proceso, todo tiene un proceso. Si usted ve en el ámbito de la agricultura, usted siembra un granito allá, y cuando uno no sabía, cuando uno estaba pequeño, sembraba una matica, un granito, y cada hora uno iba a mirar, no sé si a usted le pasó, que uno sembraba un grano y cada hora usted iba a ver si ya brotó. Al otro día madrugaba y nada, y uno decía, entonces sacaba el grano y decía: eso no sirvió, y lo sacaba de ahí, pues nunca iba a haber nada, porque uno en el proceso deja las cosas botadas. La mayoría de las personas que aprenden algo, usted ve gente universitaria que comienza y, hermano, alguno dijo: uy, yo tengo mucho estudio, yo tengo un semestre de contabilidad, tengo semestre y medio de arquitectura, tengo semestre y medio mejor dicho, tenía como 4 carreras todos de a pedacitos. Tenía mucho estudio. Otro dijo: yo soy médico. Yo le digo: ¿verdad? Yo me alegré: ¿verdad? ¿Usted es médico? Digo: claro, yo estudié como semestre y medio de medicina. Le digo: hermano, usted ni para farmacia sirve, porque no tiene un cartón, no tiene algo que lo acredite todavía. El de la farmacia necesita por lo menos terminar un técnico de farmacéutico, por lo menos. Entonces muchas cosas quedan ahí, porque nosotros no hemos entendido, la mayoría, que todo tiene un tiempo de gestación. Yo sembré frijol por allá donde estaba en Cabrera, y entonces como a los 8 días me dijo un hermano, hermano, las gallinas se comieron el frijol, y había sembrado como 8 libras de frijol, y las gallinas se lo comieron. Yo no volví, yo dije: ¿a qué vuelvo? Yo no volví al terreno, iba a hacer las visitas hacia la vereda, pero al terreno no volví. Como a los 20 días el mismo hermano me dijo: hermano, mire que me asomé y se ven los surquitos más bonitos de frijol. Había crecido,
Pero el mismo que conocía de agricultura pensó que no a los 8 días. Algo pasó en ese frijol, resulta que fue que yo lo sembré demasiado hondo. Y entonces ellos, como ellos sí lo saben sembrar, entonces yo lo sembré muy hondo, pues demoró un poco más para salir. Son procesos, son procesos. Entonces, hermanos, alabanzas al Señor. En eso de emprender algo, de esperar algo, usted está esperando algo. Porque a veces nosotros esperamos, pero esperamos mal. Acuérdese que si Dios a usted lo quiere llevar a un propósito, no solamente usted va a esperar, usted va a entrar en ese proceso de aquello que el Señor lo quiere llevar. Lo quiere llevar. Si es en la música, pues en ese proceso de esperar usted va a tener que meterse a ensayar, ¿cierto? Como el que quiere cantar. Algunos quieren cantar y solo lo quieren hacer aquí, pero no ensayan, no hacen algo por mejorar la voz, por mejorar algo. Dice, es que a mí no me ponen. Posiblemente no lo pongan, porque en ese proceso usted va a tener que someterse, alabanzas al Señor, al proceso de, ya le digo, de la incubación, del proceso de aprender. Todo el que termina el debido proceso va a traer beneficio. Si uno termina los procesos, usted, por ejemplo, si un noviazgo termina el proceso, va a traer fruto, ¿cierto? El primer fruto que va a traer es el matrimonio. Pero algunos noviazgos no llevan el proceso del noviazgo. ¿Y qué es lo que pasa muchas veces? Se desbaratan las cosas, ¿cierto? O a veces se tiene que hacer un matrimonio a veces forzado, porque no terminó el debido proceso. Usted ve cuando uno casa a una pareja que ya ellos ya tienen sus hijitos y todo, pues esos matrimonios son bonitos y todo, pero le voy a decir algo, tan bonito que es un matrimonio cuando se conocieron los muchachos, comenzaron a orar y llegó al matrimonio. Esos matrimonios son bonitos, los otros son por obediencia. Y yo casi una parejita, y entonces ellos ya tenían su hijito y todo, y es un proceso muy bonito. Dios rescató al muchacho, el muchacho está bendecido en el Señor. Pero cuando yo los casé, y entonces todos esperaban el momento que yo dijera, ya puede besar la novia. Y entonces yo lo que dije es, mi hermano, ya puede seguir besando a la hermana. A todos les dio risa. Yo les digo, ¿por qué les da risa si es que ellos ya vivían juntos? ¿O es que creen que nos habían besado ya? Porque en el proceso de las cosas de Dios, a veces nosotros desbaratamos el llegar a momentos bonitos. Cuando nosotros terminamos un proceso de algo y llegamos al punto donde Dios nos va a poner, es bonito. Cuando usted forza las cosas para llegar a ese punto que Dios le dijo que iba a llegar, pero usted forza, no va a ser bendecido usted. Usted no va a sentir. A mí me dicen, cuando yo logro algo y siento que fue Dios el que me llevó, yo soy muy llorón, pregúntele al hermano o a la hermana, yo lloro, pero nadie sabe por qué lo hago. Yo lo hago es porque yo conozco el proceso, y cuando yo llego a un lugar, yo digo, yo no tenía la fuerza para llegar aquí, yo solo no hubiera logrado, y yo siento que es Dios el que me lleva, y eso me llena de satisfacción. Pero si yo llegara a un propósito de los que Dios me ha llevado y yo sintiera que yo forcé las cosas, no habría ni una satisfacción, porque yo diría, yo sé que esto yo lo compré. Eso es como el que compra un cartón. Ese no, el día de recibir el cartón, ese no va a llorar de alegría, porque se va a acordar de sus esfuerzos, se va a acordar de todo lo que tuvo que esperar. No, es lo único que llora es por la plata que tuvo que pagar por ese cartón, pero no por una satisfacción de haber pasado un proceso. Pero todo el que termina el debido proceso, esa persona se satisface. Cierto, el día que yo me iba a casar, hermano, me casé con una sierva del Señor, una pastora, y mi esposa le servía al Señor. Eso se demoró para llegar. Pero sabe que, hermano, yo no sentí nada. En la Casa de la Cultura, en Pereira, que fue donde nos casamos, porque somos de por allá, tanto ella como yo. Y yo no sé, algo especial, porque eso no era de la obra, ni eso lo pusieron los hermanos de la iglesia. No sé qué obra de teatro habían hecho allá, y había un velo así como de este tamaño, así, un cuadro, y era un velo desde arriba, eso era alto, desde arriba hasta abajo, y a mí me metieron ahí.
a esperar la novia. Y yo en ese lugar lloraba contento. Yo decía, me voy a casar con una pastora. Yo quise casarme antes con otras hermanas, y eso, hermano, oré como con unas 3 hermanas de la congregación. No era que picara, era que yo me quería casar, pero me veían feito y me botaban. Pero yo después entendí que no era por eso. Yo dije, no, hasta pintoso sí soy, sino que era que yo tenía que esperar el proceso del Señor. Eso le pasa a mucho hermano en la iglesia, que él piensa que por feíto que no se ha podido casar, no, es que no ha llegado su tiempo. Si usted es juicioso, si usted espera en el Señor, su tiempo le llega, hermano. Su tiempo le llega. No importa que el tiempo, las huellas del proceso de lo natural ya ha comenzado quizás a envejecerlo, hermano. Ya hace poco, visitando una de las iglesias de la zona, hermano, me llevaron a dormir una noche, me llevaron a amanecer donde una hermana, y yo vi la parejita y les dije qué bendición, y sus hijitos. No, nosotros no tenemos hijos. Y yo les dije, ¿por qué? Luego no pudieron ni nada. No, es que nosotros llevamos como 1 año de casados, 12 cada uno de 65 para arriba, y se casaron como una pareja de novios. Dijo, yo oré por ella 5 años, sino que yo era muy tímido para decirle, y un día le dije yo, usted me gusta, se casa conmigo, y ella dijo, a mí de una, y se casaron. Para eso no hay, no, hermano, uno es el que se desespera. Uno ve jovencitos, hermano, de 20, 25, diciendo, esto ya me dejó el tren. Eso no, ningún tren. Es que hay un proceso. Si usted se acelera, de pronto daña los propósitos del Señor, daña los propósitos de Dios. Alabanzas al Señor. Cuando las personas violentamos los procesos, las cosas salen mal. Les decía, cuando uno violenta los procesos de Dios en cualquier cosa que usted quiera hacer, hermano, usted violenta los procesos de Dios. Como uno decirle al pastor, pastor, póngame, un hermano le dijo al pastor, pastor, póngame a predicar, y le llevó una agenda, le dijo, la tengo llena de mensajes. Yo aquí tengo muchos mensajes, póngame a predicar. El día que pongan una persona de esas a predicar, algún chasco le pasa, hermano. Algo le pasa. A uno le dio hasta diarrea, hermano. Algo le pasa, porque, hermano, uno piensa que eso es así nomás. Todo tiene un proceso, como salir a la obra. Uno desde la banca, uno dice mensaje, no estuvo bien. Ahí le faltó homilética, le faltó hermenéutica, y yo todavía he estudiado varios institutos y todavía no entiendo esos términos. Uno por ahí trata de decir que hermenéutica viene de Hermes, que era un mensajero, pero si a uno le dijeran bien el término, uno quedaría en las mismas. Pero cuando llega el tiempo de Dios, usted no necesita hermenéutica. O sea, no estoy diciendo que no lo haga, pero estoy diciendo que aunque usted violente las cosas y haga un curso para pastor, o para cardenal, o para lo que usted quiera, sí, usted puede hacer, hoy en día hay cursos para todo, pero si usted llega a un lugar violentando el proceso de Dios, será un chasco, hermano. O sea, eso no será de bendición ni para usted ni para los que se pudieran beneficiar con lo suyo. Usted ve personas que comenzaron algo y se frustraron, aún en la obra. ¿Cuántos no han salido a la obra y, hermano, a los 5 meses, 1 año están diciendo? Hasta el matrimonio. Quien ha violentado los matrimonios, usted no lo ha visto después diciéndole a Dios, la mujer que usted me dio. Eso es lo que dijo Adán. Y eso, que ese proceso sí lo hizo el Señor. Cuánto más cuando uno violenta los procesos de Dios. Cuando se evade el proceso, quizás las cosas salgan más rápido. Hay cosas que sí uno logra, uno en las fuerzas de uno sí puede lograr cosas. ¿O será que no? Sí. Por ejemplo, yo ando en un carrito viejo
Yo puedo tener un carro nuevo, pero me tocaría sacarlo a crédito y yo le tengo miedo a las deudas. Para mí sería un proceso difícil, para otras personas quizás no, para mí de pronto sí. Si Dios me guiara a hacerlo, yo lo haría, pero si yo violento los procesos de Dios, cuando una persona quiere tener riqueza y violenta los procesos de Dios, se puede meter en deudas, en negocios que no son. Usted ve que sale una pirámide y la gente le cae porque la gente quiere volverse rico ya, no en el proceso del Señor. ¿Cuánto cristiano, hermano, cuando salen esas plataformas y todo eso, caen ahí redonditos? Y una y otra vez hemos visto que eso muchas veces no sirve, pero más sin embargo el deseo de tener ya lo hace meter a uno en ese lugar y violentar los procesos de Dios. Si Dios quiere que usted sea una persona adinerada, espere el proceso de Dios. Pero si Dios quiere que usted viva de lo necesario, así será. Que decir, no se meta en algo que usted no siente, que es Dios que nos está llevando. Espere el proceso del Señor en cualquiera de las áreas, hasta para la música. Mire, un hermano anciano, él se compró una guitarra, dijo: yo tengo tanto problema con los hermanos de la iglesia porque ellos quieren tocar pero no les gusta ayunar, no les gusta cosas de esas. Yo quiero aprender a tocar la guitarra para no contar con ninguno de ellos. Y contrató un instructor. El instructor sí fue sincero con él después de mucho tiempo, le dijo: hermano, yo a usted no le quiero sacar más plata, yo veo que usted no es para esto. Porque una cosa es de entrar en el proceso del aprendizaje y otra cosa es que usted realmente sí, no es ese su llamado, no es ese su proceso. Quiere decir, no se meta en el proceso de algo de donde usted no ha sido llamado, que esa es otra cosa que es contradictoria también. Una cosa es que Dios me llame a algo y me meta en el proceso de aprender lo que Él quiere que yo haga o llegue, y otra cosa es que yo me meta en el proceso de algo. Usted ve bíblicamente que hubieron hombres que quisieron ser rey sin proceso. Usted mira por ejemplo a Salomón. Salomón quiso ser un rey sin el proceso, sin la unción, sin el llamado. ¿Cómo terminó? Dijo un hermanito: colgado en las greñas. Porque ese fue el que resultó por allá colgado. Quiere decir, cuando una persona entra en un proceso, porque unos son llamados y no entran en el proceso porque quieren ya, pero otros si quieren y entran en el proceso sin ser llamados. No sé si están entendiendo que uno se puede meter en un proceso sin ser llamado. Su proceso es otro, su llamado es otro, pero usted quiere, es ese. O usted vio que alguien, yo hablo temas de que usted me pueda entender, porque es que en las cosas del Señor hay cosas que son muy atractivas. Por ejemplo, hacerse uno aquí es muy atractivo. Coger este bomboncito también. Usted ve que alguien pasa y lo pasan a recolectar la ofrenda y dice: hermanito, voy a aprovechar la oportunidad, y comienza a contar un testimonio por ahí de 20 minutos, media hora, aprovechando porque le pasaron esto y eso. Soltarlo no es fácil, y entra uno en procesos que no ha sido llamado. Entonces uno también tiene que aprender que hay cosas que usted le va a martillar ahí y no va a lograr, y si lo logra, hace como Absalón quiso ser rey y usted vio que eso le salió mal. Pero ahora miramos por ejemplo en el caso de David, que David sí fue llamado para ser rey. ¿Sí sabía usted que fue llamado para ser rey? Él fue llamado para ser rey. Y la pregunta es: ¿a él lo ungieron como rey y al otro día cogió allá al trono? Dentro de un proceso. Imagínense que a uno lo unjan como rey. A mí, por ejemplo, me dijeron, una de las esperas, yo le voy a decir esto pero no se lo cuente a nadie. El 4 fue la convención en Bogotá, y allá el viernes pues dijeron: para la zona 55. Y entonces, hermano, de ese tiempo
que fue más o menos el 8 al 23 que me posesionaron como presbítero, eso es una cosa tremenda donde el enemigo bombardea. Yo decía, ¿pueden poner otro? Y hermano, se levantaban personas, aún pastores, y decían, mire que pasó un caso de un hermano que lo nombraron para un lugar y hermano, y antes de recibir le dijeron que ya no. Y me salía más de una persona, ¿quién los mandaba? Yo no sé. Pero yo digo que son procesos. Son procesos, no sé si usted me entienda. O eso no me pasa sino a mí. Pero yo se lo estoy enseñando porque de pronto algún día a usted le pasa, que usted le ponen una fecha y usted, hermano, piensa, es que hasta de niño a uno, cuando le decían a uno que un paseo, y los paseos de la escuela sí eran, no como los de ahorita, que los llevan por allá a otras partes, era caminar como 3 horas por allá, hermano, a un río. Cuando uno llegaba a ese aguacero, hermano, le tocaban a volverse mojado y todo eso, pero uno pensaba en ese paseo, hermano, uno se acostaba pensando, esa noche del paseo uno no dormía. Los procesos de la espera, eso es terrible, hermano. Y yo ese tiempo, hermano, y como unas 3 personas me dijeron lo mismo, y yo callado, yo ahí decía, yo guardaba eso en mi corazón, pero decía, debían de callarse, no saben lo que yo estoy viviendo. La Biblia no dice, porque eso no lo relata la Biblia, pero viene el profeta, que era un hombre reconocido en Israel, derrama ese aceite sobre David, y se va Samuel, y queda David ahí. El papá le dice, bueno, mijo, para las ovejas, porque la Biblia dice que él se fue para las ovejas, la Biblia no lo relata. ¿Se imagina usted David por allá, hermano, por allá tocando esa arpa y pensando, bueno, ¿y eso sería para cuándo? Porque vino y me ungió Samuel, pero yo no veo. Los hermanos se van para la guerra y él se queda allá. Y uno pudiera decir, pero ¿qué pasó aquí? El proceso. Llega el papá y le dice un día, vea, sus hermanos están en la guerra, vaya a ver qué les pasó, y lo manda con el queso, lo manda allá el mandadero, y llega él allá, hermano, a mirar la cosa. Llega y habla, y el hombre dice, bueno, ese circunciso y todo eso, hermano, uno sabía que era el proceso de Dios en él. El hermano le dice que yo sé que usted, conozco su corazón, usted viene a saber la guerra. Ni los hermanos se acordaban ya que de terrible había sido ungido para ser rey. Sale el hombre, y usted conoce la historia, yo le estoy abreviando para que si llegamos a las 12 ya llegamos a la conclusión. Dios le da la victoria con Goliat, sale con esa cabeza, y uno diría, ahí está el rey. David hubiera dicho, ya, esto ya me lo coroné. Imagínense, maté a un enemigo, nadie hacía nada, y yo, vea la victoria tan terrible. Entran, hermano, allá a aquel lugar, las mujeres comienzan así, como era que gritaban, Saúl mató y David, hermano, ¿qué diría uno? El rey. Yo creo que el papá dijo, ya tenemos rey en casa, ¿cierto? Y usted conoce la historia. Usted conoce la historia. Va a ver, casi lo que se gana es una enclavada en la pared, a ser perseguido. Y uno diría, pero ¿qué pasó si David, la Biblia narrara? Porque en algunas oraciones uno ve a David diciendo, ¿hasta cuándo, Señor? Quizá fue en uno de esos momentos. Usted ve muchas oraciones de David clamando, diciendo, mis enemigos, no dice quién, pero quizás tuvo momentos difíciles en la espera, hermano. Uno muchas veces tiene momentos de aflicción. Personas vienen a decir cosas que lo afligen a uno. Personas lo meten a uno en procesos, hermano. Hablan cosas de uno que uno dice, pero ¿por qué? Dijo alguien, ¿yo qué les hice? Pero muchas veces es Dios, hermano, puliéndonos. Cuando usted logra algo, usted se da cuenta por qué pasó cada cosa. Quizás no lo entendamos todo, pero uno dice, con razón Dios permitió esto, con razón lo otro. Yo no puedo entender, ahora entiendo por qué me pasó esto, por qué me pasó lo otro.
David tuvo la oportunidad de quitarse de encima, hablándole así vulgarmente, quitarse de encima a Saúl. Y decía, mire ese aguijón, y decía, lo quito como rey, quedo yo y ya, se acabó el problema. David supo entender el proceso de Dios. De pronto, a veces en las congregaciones, uno como pastor de pronto hay un hermano que es un aguijón. Quizás aquí no lo haya, o hay varios. Ese sí no lo sé yo solamente hablo. Yo no dijera, uy, lo empaco y lo mando por y entrega para la costa, lejos por allá, para la Guajira, Leticia. Pero muchos hemos entendido que esos hermanos a veces se necesitan ahí en la iglesia, ¿cierto? Esos que pelean hasta por la silla, esos que dicen, es que yo me siento acá, hermanita, que si allá, que esa es mi silla. Como le dijo un hermano, muéstrame la escritura, y ese también era peleón y se agarraron a alegar por una silla. Uno pudiera, hermano, si uno pudiera, uno diría, quito quito aquello, quito este problema, quito lo otro, pero no, necesitamos esas cosas, hermano. Claro que no sea ese aguijón, no lo necesitamos. Dijo alguien, no, tranquilo, no lo necesito, pero si fuera el caso, tenemos que aprender a soportar esas cosas. Esos momentos que nosotros no queremos, pero que son parte del proceso. Por eso usted ve que aquel hombre le dice a David, déjemelo, yo lo enclavo con la lanza de un solo golpe y nos quitamos de ese problema encima. ¿Y qué le dijo David? Guárdame. Uno pudiera preguntarse, pero ¿por qué David, que fue un hombre que cometió un error tan grande, por qué fue reivindicado? ¿Por qué logró llegar a los propósitos de Dios? Porque aunque el hombre era un hombre débil, era un hombre que entendía los procesos del Señor. Se pudo someter en el proceso de Dios. No se frustró. Porque le decía a uno, en la iglesia puede estar ahí, pero puede estar frustrado, cargado, amargado. Porque uno dice, ¿por qué tal cosa? ¿Por qué no me tienen en cuenta? Porque de pronto usted no ha sabido pasar el proceso del Señor. Quizás usted espera cosas que pasen en su vida, o usted espera que pasen cosas en su hogar, pero usted quiere que pasen así, sin usted someterse al proceso de Dios. Entonces usted se va a frustrar y dice, pero ¿por qué Dios no me oye? ¿Por qué no pasa esto? Pudiéramos decir, porque usted no se deja procesar por el Señor. Usted no está en la gestación, en la maduración, para que usted pueda lograr algo, que cuando usted logre algo, usted permanezca ahí. Usted ha visto que en los bautismos, no sé, al hermano de mí si le ha pasado, a mí sí, que uno llega y bautiza a una persona y uno contento el primer día uno le da la cena y ven un hermano más, lo presentamos como miembro activo, a veces es la única vez que toman la cena, no lo vuelven a hacer. ¿Por qué? Porque muchas veces llegaron a uno al bautismo con muchas cosas, no pasaron el proceso del discipulado, no entendieron ese proceso. Y de ahí para adelante póngale a cualquier cosa donde esté, si no tiene ese proceso, no será de bendición. Alabanzas al Señor. Bendito sea el Señor. El salmo que leímos, el 25, dice, ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. No sé si usted entienda eso. De acuerdo a lo que estamos mirando es que si yo espero en el Señor, yo no voy a ser confundido cuando yo esté en un sitio. No voy a ser avergonzado. Usted ve que hay una persona que Dios le da una oportunidad y otros que lo conocen dicen, ese no merece estar allá por esto y por esto. ¿Por qué? Porque no pasó el proceso, el debido proceso del Señor. Alabanzas al Señor. Entonces vemos que David en ese proceso de llegar al reino, Dios lo puso en una preparación. Imagínense, él iba a enfrentar enemigos. Uno de ellos, que fue el primero que él enfrentó para darse a conocer al pueblo, fue Goliat. Pero qué preparación le dio Dios para llegar allí. Muchos dicen, bueno, sí, el poder de Dios estuvo con él allí, pero él mismo dice, cuando él se va a enfrentar, Saúl le dice, usted no está preparado, ese hombre es de guerra y usted no, usted es un muchacho. ¿Qué le dice él? Él habla de un proceso.
Muchas personas piensan que él llegó allá como caído en paracaídas. No. Usted mira que él le dice a él, le dice, tu siervo cuidaba las ovejas de mi padre. Y le dice, y cuando algún animal fuera león o fuera oso, yo le digo una cosa, si a veces le tenemos miedo a un perrito de esos chiquitos, ya ha visto que esos perritos pincher, nosotros tenemos uno, y ese terrible, a veces pasa una persona y se va, y yo veo a la gente que corre, y yo digo, pero a ese perrito tan chiquito, y le corren. Porque uno dice, pero ¿cómo así que David ese proceso? ¿Qué dice si fuera león o fuera oso? Yo personalmente, si ese es el proceso para ser rey, sería como difícil la cosa. Quiere decir, uno pudiera decir, oiga, David llegó allí y llegó a derrotar a Goliat y lo derrotó porque el poder de Dios estaba con él. Sí, el poder de Dios estaba con él, pero David había sabido pasar ese proceso. Vea, hermano, para Dios llevarlo a usted a un proceso, lo puede procesar allá en casa, en su trabajo. Una joven, hermano, Dios tenía propósitos con ella, pero trabajaba en una casa de familia, y hermano, y se le quemaba el arroz, y la patrona le decía, pero es que usted deja quemar el arroz siempre. Ella le decía, pues qué, gloria a Dios, gloria a Dios. Le movía los hombros, que gloria a Dios, y se ponía brava con la señora de la casa, y Dios quizá la estaba procesando. Porque a veces la rebeldía nuestra no nos deja muchas veces de entrar en el proceso, y usted ve que el versículo, hermano, dice claramente, dice, ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Pero ¿qué dice la segunda parte? Serán avergonzados los que se rebelan sin causa, porque en el proceso uno se puede rebelar. Uno puede decir, pero ¿por qué? Aunque Dios le haya prometido, uno se puede enojar y decir, pero ¿por qué? Si es que ya Dios me dijo. David había podido decir, ya Dios me dijo que yo iba a ser rey, a ver, déjeme en que ser rey, que Dios me dijo. Él le había podido decir a Saúl, Saúl, es que a mí me ungieron. ¿Usted conoce a Samuel? Él me ungió a mí como, ahí sí que lo hubieran matado de una. Ese hombre se supo meter ahí. Dios lo procesa a uno, hermano, en el trabajo. Vea, para usted llegar a algo que Dios lo quiera llevar, le digo, lo puede en el colegio, en la escuela, en el trabajo, en la casa, allá lo puede procesar el Señor. Quizá muchos de ustedes, sin darse cuenta, Dios los está procesando ahí en la casa, con un hermanito aguijón. Esto que a veces en las casas resulta un hermanito aguijón, que es el que Dios puede estarlo procesando. Por eso, cuando usted llegue a casa, dígale al hermanito, qué bendición que usted esté aquí. Esto me está procesando. Si no es así, por lo menos aprende a quererlo. Pero Dios, hermano, nos procesa. Nos procesa. Hay algunos momentos de la vida que uno no entiende. O sea, si usted se metiera en los zapatos de David, usted diría, pero, qué vida tan tremenda la de él. Y yo analizaba una vez, hermano, bueno, la vez que lo llevaron a tocar allá en el palacio, ya iba ungido porque ya habían orado por él, ya le habían derramado ese aceite. David de pronto hubiera pensado, ¿será que es aquí donde yo ya quedo rey? De pronto estoy aquí, se muere Saúl, le da un cardíaco y quedo yo como rey. Uno pudiera pensar eso, pero la Biblia dice que lo mandaron de nuevo para las ovejas. Y cuando Saúl lo vio de nuevo, que él llegó allí donde Goliat, no sabía ni quién era, porque le preguntó a Abner y le dijo, ese es hijo de quién. Y había tocado, había estado allá, ese ni se acordaba, hermano. A veces Dios tiene propósitos con nosotros y creemos que todo el mundo sabe. Pastor, póngame a predicar que Dios me ungió. Dijo una hermanita, es que yo soy la ungida de Jehová. Porque hay personas que creen ungidos del Señor, pero están fuera del proceso de Dios. Alabanzas al Señor. David utilizaba una frase, y es: pacientemente esperé a Jehová.
O sea, esa frase de él, pacientemente esperé a Jehová, porque la palabra paciente, ¿cómo se le llama al que va donde el médico? Paciente. ¿Y por qué le dirán paciente? Se ha visto, lo llevan a uno a veces y lo sientan ahí. A mí me hicieron una cirugía y me sentaron en una camilla con una batola y por ahí no llegaba nadie. Y uno ahí sentado, imagine los nervios de uno que lo van a rajar y nadie que llega, por lo menos duérmalo rápido, pero nada. Así son los procesos del Señor. No sé cuál sea la necesidad suya, hacia dónde quiere llegar usted. Tampoco entiendo su proceso. Yo he pasado algunos. Si usted le pregunta a los siervos, lo mismo. Y entre más uno esté allí en el anonimato, más duro para uno. Yo anhelaba muchas veces, hermano, que me pusieran a predicar. Yo era uno de los que tenía la agenda. Creo que yo sí no le decía al pastor, esta la tengo llena, pero yo sí tenía mensajes. Y yo muchas veces decía, pero no me ponen. Hasta quería en alguna parte me pusieran a predicar, pero nada, ni me saludaban siquiera. Y tuve que entender, y un día le dije al Señor, perdóname, Señor, porque yo quiero a la fuerza violentar los propósitos. Y tuve que pasar momentos de sentirme despreciado, pero no eran los hombres, era yo que sentía como que eso estaba pasando en mí. Y he pasado procesos y circunstancias, pero he ido aprendiendo paso a paso de lo que me ha pasado a mí, que es mejor quedarme quieto, que cuando Dios quiera hacer algo conmigo, Él me va a llamar, Él me va a poner. Cuando Dios, hermano, quiera consumar el proceso en su vida, lo pondrá en el lugar, no se desespere. Quizás esté pasando, ya le digo, un proceso en su vida, en su hogar, en su trabajo, en su vida, en sus anhelos, en sus propósitos, pero no se salga de esos propósitos. Deje que el Señor siga trabajando en su vida. Deje que el Señor, hermano, lo lleve a esa culminación, que cuando usted llegue a un lugar usted no será avergonzado. No lo va a avergonzar la gente, no se va a burlar de usted, no va a decir, mírese por qué está ahí, no, porque es el Señor. Quizás la gente sí hable, pero Dios los callará, Dios los avergonzará, porque es Él quien lo ha procesado. Quizás esté usted en ese momento de ese proceso. Y no le quiero decir con esto que el proceso mío haya terminado. Yo digo, cuántas cosas más Dios no le permitirá a uno. Quizás uno tenga que volver a las ovejas. ¿Cierto? ¿Cuántas veces uno está en una circunstancia y uno dice, ya lo logré? Y cuando ya como que lo va a agarrar y dice, esto es mío ya, algo pasa. Alguna cosa sucede. Pero mientras usted está en el proceso de Dios, va a tener ese momento de regocijo. Usted ve a David, hermanos, aún Dios lo procesó tanto que usted ve que cuando él lo coronan como rey, él solamente quedó como rey en una parte de Israel, no en todo Israel. Usted ve que él reinó solo en un lugar, pero después que él pasa ese proceso y la gente ve que el corazón de él era sincero, entonces, hermano, Dios le permitió que ahora sí cogiera todo Israel, y todo Israel lo llamó y lo puso allí. Yo le digo, hermano, no desmaye. Es más, aún para la misma salvación de nuestra familia. Usted ve que a veces la familia de nosotros vienen a un culto y uno llora y contento y uno dice, ah, qué bendición, vino mi familia, y uno llora y dice, ahora sí, cuando uno llega a casa dicen, sí ve, esa pedidera, por eso es que yo no voy por allá. Pero Dios los tiene en un propósito, por lo menos diga, ya vino, aunque sea una vez. ¿Cierto, hermano? En esto de esperar, hermano, uno comienza a ver lucecitas de lejos. Yo vuelvo y le digo, ¿cuál es su proceso? No sé si usted en esta hora se quiera poner de pie y decirle al Señor, Señor, quizás allá en silencio estés atravesando una circunstancia y Dios te da una palabra en esta noche, porque quizás estás frustrado o frustrada,
Porque lo que has venido esperando, lo has visto a veces cerca, pero vuelve y se aleja. Quizás has tenido que someterte quizás al llanto, al proceso, al desprecio. Porque en esos momentos de silencio de Dios en nuestra vida nos parece que todo está contra, que las cosas no se van a dar. Entra un desespero quizás en nuestra vida. Por eso usted ve hermanos en las congregaciones frustrados, arrumados. Algunos dicen: cuando yo quería, no quisieron, ahora tampoco yo quiero. Y tiran abajo los propósitos del Señor. Todo en la vida tiene un proceso. Su misma formación, su espiritualidad. Pero es necesario su sometimiento. La espera trae sometimiento. La espera trae un proceso. Y les decía, los procesos a veces duelen. Los procesos duelen. Pero qué bueno cuando uno aprende, qué bueno cuando uno dice: Señor, yo sé que si esto lo dijiste tú, se va a cumplir. Muchas veces he levantado las manos a decirle al Señor: perdóname, porque yo creí que esto ya no se daba. A muchos de nosotros Dios nos da algunas señales de cosas que va a hacer con nosotros, y a veces nosotros abrimos nuestra boca con tal y a otros, como en el caso de José. Otros no van a entender tu proceso. El proceso tuyo no lo entiendo yo. El proceso mío no lo entiende usted. Yo tengo que llevar mi propio proceso, meterme en el llamado que Dios me ha hecho. Los hermanos de José no entendieron lo que él les decía. Él tuvo que callar, pero cuando se cumplieron las cosas, a ellos les dio temor. Porque pensaron que José no había entendido el proceso y se iba a aprovechar de ellos. Pero José había entendido que cada lágrima, que cada sufrimiento, que cada momento difícil de espera quizás, había sido una escuela para él. Muchas cosas que nos duelen, Dios las permite en nuestra vida. No sé, hermano, hermana, quizá por el espacio, si quisieras pasar al altar, porque quizás estás pasando un proceso. Esos momentos, como le digo, no los entiende sino usted. A veces quisiéramos que todos entendieran nuestro sufrimiento, que todos entendieran nuestro proceso. Quizás no lo van a entender. Los hermanos de David no lo entendieron tampoco. Por eso su hermano no se acordaba que él había sido ungido y le dijo: ¿a qué vienes? ¿Vienes a mirar la guerra? No, Dios permitió ese momento. Cuando sea tu tiempo, Dios te pondrá en el momento preciso, en el momento que es, en el sitio que es. Dios es perfecto. Dios es perfecto. Quizás otros dirán: ¿por qué este? ¿Por qué aquel? A veces decimos: ese no se lo merece. Usted no conoce el proceso de él. Usted no conoce el proceso de ella. Yo no conozco tu proceso. Pero qué lindo es cuando uno puede levantar sus manos y decirle: Señor, gracias. Fuiste tú. Fuiste tú. Mira mi hermano, mi hermana que está pasando ese momento difícil. Mira mi hermano que está a punto de claudicar porque no ve la respuesta. ¿No crees que Dios olvida? Dios jamás olvida. Si Él te dijo, Él cumplirá. Pero te quiere llevar completo, te quiere llevar formado, te quiere llevar con la capacidad de recibir. Hay cosas que son grandes y si las recibes sin proceso,
serás confundida, serás confundido, no entenderás. Pero cuando has pasado el proceso, José le dijo a sus hermanos: no teman, ustedes me vendieron, ustedes me quisieron matar, pero Dios lo estaba encaminando para preservarlos a ustedes mismos. Qué lindo es cuando uno pasa el proceso del Señor. Somos útiles. Cuando usted pasa el proceso es útil, aún con aquel que le ha hecho daño, aún con aquel que le ha rechazado, porque usted dice: gracias, Señor, porque lo usaste para formarme. Uno le sirve con amor a ellos porque uno dice: Señor, fue necesario, fue necesario. Gracias, gracias, Señor, porque yo sé que el proceso sigue. Yo sé que si tú estás trabajando en nuestras vidas, nos llevarás al propósito. Por eso David decía: Jehová cumplirá su propósito en mí. Él no se había olvidado, él sabía que el Señor le había dicho: te llevaré, te llevaré. Jehová cumplirá su propósito en mí. Jehová cumplirá su propósito en ti. No te salgas de ese propósito. No te salgas de la rueda del alfarero. Deje que Él siga trabajando ese barro. La vasija ya estaba lista. Usted dirá: yo ya estoy listo. Quizás no, hermano, quizás no, hermana. Pero qué bueno es estar en las manos del alfarero. Gracias.